Mil mensajes. Hoy estamos con el número 568 y aquí hay un contenido que realmente hay que revisar de vez en cuando porque es uno de los mensajes fundamentales que nos indica que debemos buscar nuestras fortalezas, que en un análisis de cualquier tipo, sobre todo un análisis estratégico de nosotros para vivir mejor, para encontrar mejores caminos, lo que debemos hacer es también, aparte de detectar las debilidades y catalogarlas en superables o no superables, también debemos, y esto lo olvidamos muchas veces, mucha gente, sobre todo gente que tiende al perfeccionismo, se tiende de olvidar de las fortalezas que se tienen. Y hay que tener también un adecuado balance de las fortalezas. Y esto también nos lleva a un esquema, lo hemos nombrado algunas veces en algunos de estos 1000 mensajes, pero hoy nos toca revisar las fortalezas desde el punto de vista físico, es decir, qué características físicas tenemos para enfrentar realmente lo que queremos, y aquí significa estar pendientes de nuestra salud, estar pendientes de que todo vaya funcionando lo mejor posible, de acuerdo a las circunstancias en las cuales realmente tenemos, pero también buscar las fortalezas desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista emocional, y que son realmente parte de los grandes intereses de estos 1000 mensajes, está precisamente en esto, que usted encuentre cuáles son las capacidades, cuáles son las características de tipo psicológicas, de tipo emocionales, para que usted sepa cómo llegar a ellas, cómo identificarlas, cómo entenderlas como grandes fortalezas, por supuesto, cómo cultivarlas. Cuando se tiene claridad de cuáles son los elementos psicológicos más importantes, hay muchos, no creo que exista una clasificación rígida, definitiva de lo que son las grandes fortalezas psicológicas. Nosotros hemos detectado, mezclándolas con algo más, en 26, y que para nosotros nos sirve para hacer un mapa psicológico que nos guía en forma muy importante, tanto con nosotros como con los demás, sobre cuáles son los elementos. Entonces, ahí tenemos 26 que en orden alfabético van desde la adaptabilidad, que es la primera, y la agresividad, hasta la valentía al final. Y entonces en esto entendemos, entonces tenemos la adaptabilidad, tenemos la iniciativa, tenemos el liderazgo, tenemos la inteligencia, tenemos la capacidad, la sensibilidad, tenemos toda una serie de elementos que usted la puede encontrar en cualquier lista en nuestros materiales en la página web robertodebris.com, y que también puede estar en otras partes ya en la web. Pero lo importante es, si se sabe qué es una determinada característica, de aquí lo importante del concepto que tengamos de cualquiera de ellas, entonces poder saber si nosotros tenemos una buena posición frente a esto. Por ejemplo, si vamos con la adaptabilidad y que la conceptuamos, al menos nosotros, como la capacidad para lograr un buen equilibrio en situaciones novedosas, entonces revisar si yo soy adaptable, si no soy adaptable, cuánto me pondría una escala en donde 0 es ser inadaptable y 10 es ser muy adaptable, sobre todo en todas partes. Y entonces aquí comienzo a evaluarme o a evaluar otra persona, si es otra persona la que estoy evaluando, y entonces me doy un 3, un 4, un 10, un 9, un 7.5. Pero esto, hecho con honestidad, nos va ubicando, sobre todo cuando hay más de 6, 6.5, 7, lo podemos considerar una gran fortaleza, que hay que entonces que identificarla y hay que trabajarla para seguirla cultivando. Estas son las características psicológicas. Si le agregamos las emocionales, entonces también con una metódica nuestra, nosotros buscamos cómo está el amor en total, que significa una buena alegría, una buena ira constructiva, una buena tristeza de reflexión y análisis, y un buen miedo que nos ayude a organizarnos, y por supuesto la buena celebración de la alegría.
Y entonces esto, nosotros tenemos un esquema, lo hemos explicado mucho en estos 1000 mensajes, en todo lo que se refiere a emoción, y entonces la deconstruimos en 12 partes muy interesantes, como por ejemplo, deconstruimos a la tristeza en la mismidad o esa capacidad para ubicarme, estar consciente de lo que soy, yo. En la otra edad, estar consciente de lo que es la otra parte, la importancia del otro en nuestras vidas, palabras que suenan muy poéticas, pero son palabras que ya hemos añadido a nuestro vocabulario psicológico, mismidad y otra edad, y la parte también se deconstruye la conciencia, esa conciencia entendida como la ubicación del yo en el mundo, quién soy yo en el mundo, para qué es este mundo, de acuerdo a toda una gran cosa que se da en procesos de tristeza, pero se dan en procesos de tristeza positivas, reflexivas. Y también tenemos el balance de tipo sociocultural que me hace preguntarme y contestarme si tengo la compañía que quiero, si tengo los amigos que quiero, si tengo los vecinos que quiero, si tengo la profesión que quiero ejercer, si estoy en el sitio adecuado, en la cultura adecuada, si me muevo con facilidad. Y eso va a dar toda una serie de un balance en donde hay fortalezas y hay debilidades. Pero nosotros en este número estamos encargados de visualizar las fortalezas, darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, identificar nuestras fortalezas físicas, psicoemocionales, socioculturales, trabajarlas en el sentido de darle un buen mantenimiento, de hacerlas cada vez mayores, de hacerlas cada vez más evidentes. Y por ejemplo, si tengo mucha adaptabilidad, ¿qué buscaría? Si esa adaptabilidad se mezcla de una gran inteligencia, ¿hacia dónde voy? Y entonces tener un perfil propio de nuestras fortalezas. E inclusive, cuando se tiene todo esto listo ya, usar estas fortalezas para enfrentarnos a las debilidades. Y cuando tenemos las debilidades claras también y tenemos las fortalezas claras, no entramos en procesos de autocrítica ni perfeccionismo terrible, sino que utilizamos las fortalezas para mejorar las debilidades, las que pueden ser mejoradas, o inclusive aceptar las debilidades que no vamos a poder superar. Pero entonces, en cualquiera de estos casos, hay un criterio muy interesante que sirve para finalizar el análisis de este mensaje, el 568, que sería inclusive buscarle lo bueno a lo malo, buscar qué fortaleza hay dentro de cada debilidad. Y si, por ejemplo, y que es muy importante, si yo soy muy dependiente, entonces ver por qué soy tan dependiente, para qué, cuál es la finalidad, por qué lo soy, cuál es la finalidad que quiero obtener con esto. Y entonces, por ejemplo, hay más de 600 calificativos muy malos que pueden ser transformados en buenos con mucho cuidado. Y entonces, si soy dependiente, yo mismo ver qué estratégico soy, es decir, cómo uso esa dependencia para superar realmente y para hacer una estrategia que me ayude a vivir sin la autonomía, sin la libertad que tengo en ese momento para hacer lo que quisiera. Esto es una visión de buscarle lo positivo a lo negativo, que es un proceso muy, pero muy interesante y que probablemente vamos a trabajar en otros de los 1000 mensajes. Este es el mensaje 5, 6, 8 y es el mensaje de buscar fortaleza. ¿Sabe usted buscar la fortaleza suya? ¿Sabe, además de buscar las debilidades y clasificarlas en superables o no superables y hacer todo el esfuerzo para superar o aceptar las debilidades? Sabe ubicar muy bien sus fortalezas físicas, psicológicas, emocionales, sociales, culturales, espirituales. Lo sabe hacer, porque si lo sabe hacer, sabe identificar dónde están sus fortalezas, usted tiene el deber y tiene la oportunidad para fortalecerlas más todavía, para cuidarlas, para mantenerlas, para optimizarlas. Este es el mensaje número 568 y es parte de estos 1000 mensajes. Yo tengo atrás un cuadro hermosísimo de un pintor que admiro muchísimo, Luis Obando, un pintor venezolano,
Y usted puede ver esta pintura y otras muchas de muchos pintores venezolanos, muy buenos artistas plásticos venezolanos, en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, cruce con la segunda transversal de la Florida, en lo que yo llamo la esquina blanca, y ahí puede usted encontrar y disfrutar muchísimo, encontrar muchas obras de arte y disfrutarlas mucho. Y esa es nuestra intención, que usted también crezca y se fortalezca con el buen arte, con la buena vida, con la buena parte de la vida. Este es el mensaje 568, bueno, y lo esperamos para el próximo de estos 1000 mensajes.